Entonces, el verdadero reto es saber a quién sí vas a vacunar y a quién no vas a vacunar. Entonces, la sesión de hoy se las preparo con base en 4 áreas, en 4 puntos de su consulta. Van a dar ustedes una consulta, entonces deben tener atención en 4 puntos. Jaciel, ¿cuáles son esos 4 puntos? ¿Me ayudas a leerlos? Son tratamiento local de las heridas, gamma globulina, vacunación y terapia antimicrobiana. Muy bien. ¿Tú sabes, a quién prescribir o cómo prescribir la gamaglobulina, Jaciel? Eh, bueno, tenía entendido que la globulina será solamente en casos muy, muy, muy específicos. Exacto, así sin decirme nada, porque lo vamos a ver a lo largo de la clase, nada más sí o no. ¿Te sientes capaz en este momento previo a la clase de saber prescribir la gamaglobulina en un paciente? No, ahorita no. ¿Ok? Y ese es el propósito con todos, que previo a esta clase tengan una visión y que después de ella su panorama se abra y se sientan capaces de dar una atención completa a un paciente con herida por mordedura. Y créanme, o sea que es triste que siempre pongo de ejemplo mi clínica porque es donde estoy, que yo he visto manejos bastante erróneos aquí en la consulta de la 21, porque ya no tenemos esa capacitación continua, porque olvidamos algunos datos, porque a veces ni siquiera hay el producto. Yo la última atención por herida por mordedura me dijeron en enfermería, no tengo gamaglobulina, que venga mañana. O sea, triste, pero el punto es que ustedes sepan hacerlo, ¿vale? Lo primero, el punto cardinal es categorizar la exposición, porque de esto depende la terapéutica. El tratamiento entonces va a depender del tipo de herida. Débora, ¿estás? Sí. Este, ¿Tú sabes cómo se clasifican las heridas de riesgo leve y riesgo grave? Sí, leve es la saliva con la piel como directo, pero es sin llevar a la epidermis, bueno, ajá, dermis y tejido, y la grave ya es en la mucosa y en otras zonas del cuerpo, como cabeza, cara, cuello, y son dos o Mm. más, ¿no? En algunas, y que sea de fauna, o sea, depende o sea, bueno, si tengo una mordedura, por ejemplo, dos o más, ya es grave. Si tengo una mordedura que es mucosa, grave. Si tengo una que esté, yo sea inmunocomprimida, ahí está, ya es grave. Y si es de fauna silvestre, ya es grave. Y si no, ya es leve. Y si es una mordedura en la pierna, ¿será grave o leve? Según yo, es leve en miembros inferiores, pero depende del contacto. Si es directo en la piel erosionada, sí es leve. Y si tengo como abierto o algún factor en mí, ya es grave. Más o menos. Entonces, eso que dice Débora, vamos a aterrizarlo bien para que lo tengan bien claro. Yo creo que el 90% de la idea que ella tiene es correcta. Hay un punto o dos que por ahí no los tiene bien claros. Vamos a hacerlos claros para que todos lo conozcan. Sin riesgo. Sin riesgo es aquel contacto con un animal reservorio de rabia, pero que no produjo lesión. Decíamos en los casos que se han presentado en este año de la gráfica que les mandé, se están investigando 8 casos. Si el animal lo lamió o le hizo alguna cosa sin producir lesión, es un paciente sin riesgo. Si la saliva del animal no estuvo en contacto con mucosas, es sin riesgo. Entonces ahí como que no hay mucho que pensarle. No lo mordió, no llegó a mucosas. La piel es una barrera de protección. Si no cruza la piel, no hay riesgo. Entonces, lo realmente importante es conocer dos condiciones. Sin riesgo, perdón, riesgo leve y riesgo grave. Son las dos condiciones que ustedes deben de dominar. Entonces, dice, es la medura en piel erosionada o en herida reciente por un animal infectado o mordedura superficial que puede incluir epidermis,
dermis y tejido subcutáneo, pero solo en una región específica del cuerpo. ¿Cuál? Tronco y miembros pélvicos. Entonces, sí es una mordedura como tal, no nada más la medura. Riesgo leve sí puede ser una mordedura. Vean la que tiene en la pantalla. Y es lo que les llega a la consulta. Rara vez llegan heridas totalmente cruentas, rara vez. Lo más común es que el perro le mordió la pantorrilla, la pierna, como lo ven en pantalla. Ahí está comprometiendo piel, está comprometiendo dermis, está comprometiendo el tejido subcutáneo, o sea, sí le clavó el diente. La diferencia es entonces la anatomía. Y es bien sencillo de aprender. Si es tronco o miembros pélvicos, es leve. Todo lo demás es grave. Hablando de anatomía, miembros pélvicos y tronco es leve y todo lo demás es grave. Isabel, ¿qué otras regiones entonces, de acuerdo a la anatomía, se considerarían como graves? Pues la cara, el cráneo, ¿Qué más? Todas, dime mm, todas. pues sí, ojos, Sí, todo lo de cabeza, ya sí, está. todo lo ¿Qué de más? cabeza, cuello, Cuello, ¿qué más? miembros superiores, Muy bien, miembros superiores y te falta algo. pues no sé si genitales entre Ajá, sí, genitales. Entonces, si la herida, aunque sea herida única, está en cabeza, cuello, miembros superiores y genitales, en automático se convierte en grave, aunque sea herida única. ¿Qué otra condición para que sea grave? Mucosas. Con el solo hecho de que el perro, gato o lo que tú quieras le haya dado una lamedura en mucosas, las que quieras, ya es grave. ¿Qué otra condición? Tercera condición, mordeduras múltiples en cualquier parte del cuerpo. Resulta que el paciente llega con ustedes con 2 mordidas en la pierna derecha, una mordida en la panza. Son pequeñas, son chiquitas, fueron 3. ¿Cómo la van a considerar si es tronco y extremidades? ¿Tú cómo la considerarías, Paola? Fue 2 en la pierna y una en el tronco. Pues ya sería grave porque ya son múltiples, ¿no? Aunque son pequeños. Exacto. Y esa es la única condición, la única diferencia. Si son mordeduras múltiples, sean en cualquier parte del cuerpo, en automático se convierte en un riesgo grave. Y entonces, ¿por qué nos estamos deteniendo en esto? Porque de acuerdo a si es es un ataque con riesgo leve, la terapéutica es una. Si es un ataque con riesgo grave, la terapéutica cambia. La atención inmediata de la herida es como uno de los puntos claves para el éxito en la prevención de la enfermedad. Se dice que hay que hacer un lavado de 10 a 15 minutos, pero con agua que corre, agua de la llave. No, no solución salina, aunque pensemos que es estéril, no eso, porque necesitamos mucho. Necesitamos 10 minutos, 15 minutos de agua que esté cayéndole en la herida, porque va a ser una función de arrastre, no una función meramente de quitar detritus o limpiar básicamente, sino es una función de arrastre. Cuando es mucosas, lo mismo, necesitamos hacer un tiempo prolongado, pero aquí, para no irritar las mucosas, con 5 minutos es suficiente. Puede ser agua de la llave, no importa, que esté, el chorro, el agua a chorro, y hacerle un lavado adecuado. También es importante tranquilizar al paciente, porque el paciente va a llegar con ustedes con llanto, sobre todo si es un niño, o asustado. Si es una mujer diabética y llegó como muy asustada porque la atacó un Doberman, o evidentemente deben hacer acciones generales, vigilancia de su presión, de sus signos vitales. Si es diabético, a lo mejor revisarle la glicemia, tranquilizarla, prescribirle analgésicos. Y a veces olvidamos eso, nos vamos directo a tratar la herida y olvidamos toda esa situación.
Solución antiséptica podemos usar como yodopovidona, agua oxigenada, debridar bordes necrosados. Y en la mañana comentábamos, ¿se cierra o no se cierra la herida? Y hay diferentes escuelas. Hay escuelas que dicen, sí, hay que cerrar totalmente la herida, ya no hay ningún problema. Y hay otras escuelas que dicen, no, solo afronta los bordes. Yo le decía a sus compañeras, si les llega este niño, ¿lo dejarían así abierto? Desde luego que no. Pero si a lo mejor les llega este de aquí, pues sí lo pueden dejar solamente con un punto o dos, afrontando esos bordes y y eso muchas veces evita una infección, no pensando solamente en la situación de la rabia, sino recuerden que la boca del animal va a tener muchísimos microorganismos que pueden hacer una infección diferente, no necesariamente de rabia, sino una infección cualquiera. Y entonces, por eso muchas veces se pretende hacer lavados, continuar curaciones que cierre de segunda intención, afrontar nada más para favorecer ese cierre de segunda intención con mayor rapidez, pero si les llega algo así, definitivamente no lo van a dejar a que cierre por segunda intención. O sea, valórenlo. Cada paciente es diferente, no se casen con una sola idea de que este es bueno y aquel no. La atención pueden hacerla de ambos modos, individualizando la situación. Entonces, la atención de la herida es el primer punto. El segundo punto es el uso de gamma globulina. La gamma globulina proporciona inmunidad pasiva, neutralizando con anticuerpos de origen humano al virus. ¿Qué significa? La vacuna nos va a permitir que el cuerpo genere su propia inmunidad. Pero ¿cuánto tiempo va a tardar en generar esa inmunidad? ¿Tú qué dices, Jazmín? ¿La vacuna como cuánto tiempo crees que tarde? Jazmín, ¿sí estás? Creo que no. Luis, así estás. ¿Te Alrededor de pregunto? 14 días la inmunoglobulina G. Ok, más o menos. Y entonces, ¿tú crees que el virus de la rabia te va a esperar? En definitiva, no. No, porque es Y un virus que se va moviendo a través de los nervios, entonces no se claro, queda en el sitio de lesión. y eso es lo verdaderamente agresivo. Entonces, la inmunoglobulina lo que va a permitir es tener esa respuesta inmediata para que empiece a proteger al individuo y entonces esto lo hacen a la mayor brevedad posible, se aplica en una sola exhibición, en una sola dosis. Dicen que si identificamos tardíamente la necesidad del uso de inmunoglobulina, ¿qué significa? Lo que les platicaba hace rato. Yo le digo, el paciente amerita inmunoglobulina y en la clínica te dicen no hay. O, por ejemplo, cuando los mordió un animal silvestre, no dieron parte inmediata. ¿Hasta cuándo podemos aplicar la inmunoglobulina? Ahí dice en pantalla, ¿hasta cuándo, Karime? No más de 7 días. Exacto. ¿Por qué? Porque después de ese plazo, la IgA ya no es necesaria. Otro punto importante que ustedes deben saber es que si en algún momento de su vida el paciente ya estuvo vacunado contra la rabia o en algún momento ya le, le aplicaron gamaglobulina, ya no la deben de aplicar porque el paciente ya tiene memoria inmunológica, el paciente ya tiene sus propios anticuerpos iniciales y ya no requiere la gamaglobulina. Por eso en su interrogatorio es importante indagar si el paciente ya estuvo vacunado o si en algún momento se le aplicó inmunoglobulina. Su aplicación debe ser por infiltración en y alrededor de las heridas. El sobrante se aplicará vía intramuscular. ¿A qué me refiero?
Aquí sí es una herida pequeña como la que vimos aquí en la pierna, y el paciente pesa 100 kilos, y ahorita que vamos a hacer los cálculos, resulta que ustedes le aplican esa inmunoglobulina en los bordes, desde luego que va a sobrar, no pueden aplicar toda porque no va a caber, y entonces ese excedente se va a aplicar intramuscular. Pero ¿qué pasa con este niño que pesa poquito y que haciendo el cálculo, ustedes creen que va a sobrar? ¿Tú, Alan, crees que le va a sobrar inmunoglobulina? ¿Tú ahí qué harías entonces para asegurarte que le llegue a toda la zona de la herida? ¿Le aplicas más de la que le toca? Vamos a aprenderlo ahorita. ¿Se tiene que diluir? Es una buena respuesta. Ujú. Dice, en heridas pequeñas, aplicar la cantidad máxima posible para evitar un síndrome compartimental. O sea, tratar de no aplicar todo porque dices, me la voy a acabar aquí en la herida, porque si no se le va a acumular ahí subcutáneo y es contraproducente. Más bien, aplicar lo necesario y el resto intramuscular. Pero en heridas grandes puedes diluir 2 o 3 veces en solución salina. Al estar diluido, ahí vas a asegurarte que todo ese líquido se pueda ser distribuido en toda esa herida. ¿Qué pasa con heridas cerradas en atención tardía? Como decía su compañero, el virus va a viajar, y si ya son varios días después de la mordedura, lo que se recomienda es que dividas la dosis y empieces a inyectarlo a lo largo del trayecto de varios grupos musculares de las regiones linfáticas cercanas. O sea, no solo en la herida, sino empieces a inyectar en los músculos siguiendo el trayecto de la región linfática del área donde fue mordido. Esto va a asegurar que la inmunoglobulina llegue a zonas donde presumiblemente ya se movió el virus. Eso es una estrategia que no sé si ustedes sabían, pero es necesaria por lo que comentó su compañero. Cuando es un arañazo, cuando es una mordedura de murciélago, hay que infiltrar en y alrededor del sitio de exposición. ¿Qué pasa cuando son mucosas? También vamos a diluir en solución salina y vamos a instilar en las mucosas. Esa es la forma de aplicar la inmunoglobulina. Pero ahora la dosis. Llega un paciente que nunca le han puesto vacuna ni inmunoglobulina y que pesa 63 kilos. ¿Quién lo quiere atender? Caro, ¿quieres atender a tu paciente? Mm, A ver, pesa 63 kilos, es muy fácil. Tú le vas a decir a tu personal de enfermería que le inyecte la inmunoglobulina, pero el enfermero te dice, ¿cuánto le tengo que poner, doctora? Ahí lo Ah, ves en pantalla. pues solo 20 unidades por kilogramo. Muy bien, hazme la cuenta. Serían 1260. Muy bien, eso es lo que le toca. Y yo te digo, doctora, ¿y eso a cuánto equivale? ¿Cuánto le pongo? ¿Cómo? ¿Cuántos frasquitos? ¿O qué le hago? Porque yo ahí veo en mi farmacia de la clínica varios frasquitos. ¿Tú qué me dices? ¿Cuántos frasquitos le debo de poner? Ah, a ver, es decir, a ver, déjame la regla de tres. Y todos hagan el ejercicio. Ahí tienen en pantalla de cuánto vienen los frascos. Son- Me tocan 16.8 mililitros, según yo. Hazme la operación en voz alta para ver cómo llegaste a ese número. Pues 150 eh, unidades internacionales es a 2 mililitros. Entonces a nuestro paciente le tocan mil doscientos A ver, cincuenta. break, ¿me dijiste 150 es a 2 mililitros? Pues es que aquí dice.
No, léele bien. Ah, ¿El envase cuántos mililitros tiene? 2 mililitros. 2. ¿Y cada mililitro cuántas unidades tiene? Ah, ¿Ya de viste tu 70. error? Ajá. Entonces, un frasco con 2 mililitros, ¿cuántas unidades tiene? mm, 300. Muy bien. Entonces, un frasco tiene 300. Y después hazme tu operación de 20 unidades por kilo y el sujeto pesa 63. ¿Cuántos necesita? Ya me lo habías dicho. ¿Cuánto necesita en mil unidades? doscientos 1260. Ok, ese 1260 divídelo entre 300 para saber cuántos frasquitos. Ok. 4.2. 4.2. O sea, tú le puedes poner 4 frasquitos y del otro frasco lo puedes abrir y poner 0.5 mililitros. ¿Estás de acuerdo? Ok. ¿Ok? Esos 4 frascos equivalen a 8 mililitros. Si la herida fuera pequeña como la del tamaño de la pierna, pero que fuera en el brazo porque es riesgo grave, tú, esos 8 mililitros sería una cantidad alta, lo que tendrías que hacer es instilar lo que puedas alrededor de la herida y el resto ponérselo intramuscular. Pero si fuera una herida grande como la de la cabeza que vimos, ahí lo vas a diluir en solución salina. ¿En cuánto de solución salina, doctora? Ah, Son 8 mililitros de ok. tu preparado. ¿Cuánto de solución salina le pondrías? No sé, la verdad. Dice que le puedes poner 2 o 3 veces la dosis. Ok. Si la dosis fue 8 mililitros, ¿cuánto le pondrías de solución salina? 16 o Ajá, 24. muy bien. Y así con eso te aseguras una dosis mayor que puedas distribuir. ¿Alguien tiene una duda con respecto a esto, cómo administrar gamma globulina? Digan sí, digan no. No, Nada. Sí, es una situación compleja, de verdad se los digo y no por quemar a mi clínica, pero yo todavía, compañeros que les llega con mordedura, de pronto tienen el conflicto de no saber cómo prescribir porque no es algo que hagamos con mucha frecuencia y el conocimiento, si no lo haces con frecuencia, se olvida. Entonces sí necesitan practicarlo. ¿En quién pondrías, Alexander, gamma globulina? ¿A quién se la prescribirías? Pues a los pacientes que son graves, Muy bien, ¿qué otra condición? a los pacientes que tienen factores de riesgo que trabajan con animales, Ajá. Pero ese paciente grave, ¿qué otra condición debe tener? Que no tenga que. a que no le hayan aplicado vacuna antes. Muy bien. Ujú. Entonces ya llevamos 2 puntos del abordaje, la atención inicial y la gamaglobulina. Un tercer punto es la vacunación. ¿A quién vamos a vacunar? Mm, mm, mm. Bueno, ¿qué tipos de vacunas necesita tu paciente que mordió un gato? Karen Falcón. ¿Qué tipo de vacunas? ¿Sí estás, Karen? Iván. Ah, ¿Serían las antirrábicas y todo eso? muy bien. La antirrábica es una. ¿Y qué otra? ¿O solo la antirrábica? Ah, ¿la de tétanos? Muy bien. La de tétanos. Y entonces es por eso que deben indagar el esquema de vacunación que tiene su paciente. Si el esquema ya está completo, ya no necesitas ponerle antitetánica. Si es un esquema incompleto, debes mandarlo a que le pongan el esquema para que esté protegido.
Hay dosis pre-exposición, como decía hace ratito su compañero, en alguien que está expuesto, a lo mejor un veterinario, a lo mejor alguien que maneja este tipo de riesgos, pero la que nos interesa a nosotros es la vacunación post-exposición. El esquema de vacunación antirrábica, no sé si lo han leído, se llama esquema ESEN, pero van a encontrar varios puntos a aclarar. El primero es que, no sé si leyeron la norma oficial mexicana. ¿Alguien leyó la norma oficial mexicana? ¿Cuántas dosis de vacuna tiene el esquema ESEN? 5. Muy bien, 5. Y esa es una diferencia que vale mucho la pena puntualizar. Siempre hemos insistido que las normas siempre van a pesar más que cualquier otro documento. Hasta ahorita está este gobierno que ya las está cancelando erróneamente, pero bueno. Y sin embargo, los últimos protocolos que se han distribuido en las unidades de salud nos sugieren solo 4 dosis, pero es el mismo esquema para que no tengan confusión, se llama esquema ESEN. Cuando ustedes vean una viñeta de examen, que para que no se confundan, vean qué les están preguntando. Si les están preguntando el esquema de la norma, o si les están preguntando algún otro esquema del sector salud, la única diferencia es que uno tiene una dosis extra, el otro solo son 4 dosis. ¿Qué días se ponen estas dosis? Vanessa, ¿me ayudas a leer qué días vas a poner las dosis? Sí, doctor. Sería la profiláctico proexposición los días 0 y 2 dosis el día 0 y a los 7 días. La preexposición serían 4 dosis días 0, 3, 7 y 14 días. Y en el de la norma oficial mexicana que decimos que son 5 dosis, ¿qué día se pone la dosis número 5? ¿Tú sabes? No recuerdo bien si el día 28. Muy bien. 28. Aquí viene un ejemplo en donde el sujeto fue mordido el 1 de mes, el día 1 de mes, ese es su día 0. Su segunda dosis va a ser el miércoles 4, porque es el día 3 de la exposición. Su tercer dosis va a ser el domingo 8, porque es el día 7 de su exposición. La cuarta dosis va a ser el día 14, que es domingo, porque es su cuarta dosis, es 037, y es el día 14 de la exposición. Si fuera el esquema completo de la norma oficial mexicana, al día 28, que sería domingo 29, se pondría la última dosis. Pero hay varias puntualizaciones que vale mucho la pena que ustedes conozcan, porque no todos los pacientes son de libro. Algunos vinieron a su vacuna, otros se les olvidó, otros vinieron días después, a otros ya no lo localizaron, o no había vacuna en su clínica y se les recorrió el calendario. ¿Qué hacer ante diferentes situaciones? Lo primero es que se llena un formato que es el que les pasó su compañera al WhatsApp, porque en ese formato se anota la dirección, el teléfono y varios puntos para localizar a su paciente. ¿Por qué? Porque el sector salud está obligado a realizar visitas domiciliarias para exhortar a continuar el esquema. ¿Por qué insistimos tanto con eso? Porque es una salud pública, no es una salud individual. Si el paciente fuera el único que se amolara, pues no hay problema, pero esto sigue siendo un problema de salud pública y se debe frenar. Entonces, si el paciente no llega en la segunda dosis, pero no han pasado más de 4 días y ustedes lo encontraron antes de 4 días, hay que continuar el esquema el día que lo encuentren, solo si es menos de 4 días. La tercera dosis se va a programar con un intervalo mínimo de 2 días, y para programar la cuarta dosis hay que tener un intervalo de 7 días. O sea, ahí no hay como que mucho problema. ¿Qué pasa si han pasado ya más de 4 días? Pues hay que volver a empezar el esquema y empezamos a contar desde el día 0, el día que te lo encuentras.
¿Qué pasa si el paciente no llega en su tercera dosis? ¿Me ayudas a leer, Alan, por favor? Ok. Pero aquí otra vez vuelven a complicarnos las cosas. Resulta que el paciente ya estuvo vacunado antes. Entonces el esquema nos cambia totalmente, porque esto que les enseñé de 4 o 5 dosis es en aquel paciente eh, con riesgo, ¿cómo se dice? Grave, que no habían vacunado nunca. Pero ¿qué pasa en aquellos pacientes que ya tuvieron un esquema? Cambia totalmente la situación. Si es un paciente que nunca se ha vacunado y el riesgo es leve, hay que empezar el esquema de vacunación, pero sin poner inmunoglobulina, porque acuérdense que es riesgo leve. Un paciente que nunca se ha vacunado, pero es riesgo grave, hay que poner inmunoglobulina y todas las dosis de vacuna, ya sean las 4 dosis o las 5 dosis del esquema ESEN que ustedes conocen. Esto que les conté entonces es en aquel paciente que no había estado vacunado nunca. Pero ¿qué pasa con un paciente que en algún momento de su vida ya lo vacunaron o le pusieron inmunoglobulina? Si es riesgo leve, ya solamente van a ser 2 dosis. Es como si fuera un refuerzo, el día 0 y el día 3. Y en ese formato que la doctora les mandó al WhatsApp para que lo conozcan, vienen todas estas puntualizaciones. Tú como médico debes programar las citas, no lo hace enfermería. Esto tú como médico lo debes hacer. ¿Cuántas dosis le tocan? 4, le tocan 2, ¿por qué situación? Y tú ahí especificas. Antecedente de vacunación previa, riesgo grave, riesgo leve, bla, 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 y tú vas a decidir. Cuando es riesgo leve y el paciente ya estuvo vacunado, solamente son 2 dosis y sin inmunoglobulina. Pero ¿qué pasa en aquel paciente que ya estuvo vacunado, pero tiene riesgo grave? Allí, Dafne, ¿qué corresponde? Paciente ya vacunado previamente, pero que hoy viene con una mordedura riesgo grave. ¿Qué le haces? ¿Sí estás, Dafne? No. Alexander, Pues serían solamente las medidas de higiene, ¿no? Porque pues ya tiene la vacuna previa. pero es riesgo grave. ¿Cuántas dosis? ¿O no le pones ninguna porque ya tuvo una previa? 2 dosis de vacuna. ¿Y qué más? Es riesgo grave, acuérdate. ¿Le pones inmunoglobulina o no? No está indicada. Exacto, no está indicada. Ya se dieron cuenta cómo no es tan sencillo y por eso les decía yo que sigue habiendo confusión, incluso en los médicos ya graduados, y les llega alguien con mordedura de perro y no sabe ni qué hacer. En la medida en que ustedes esto lo aprendan bien, lo sepan aplicar, van a lograr a contribuir a la salud pública de nuestro país, que tuvo, ya les decía yo, un éxito durante por lo menos un par de décadas. Y esperamos que esto siga así y solo se va a lograr si los médicos que están egresando este conocimiento lo saben aplicar adecuadamente. ¿Qué pasa si el perro o gato está vacunado? No inmunizar al paciente. Entonces, tú vas a poner en tu nota, mordedura por perro conocido, que cuenta con esquema de vacunación. Y ya no le haces ninguna acción. Doctor, o sea, es como si fuera mi perro. Ajá, si es tu perro el que te mordió y tú estás consciente de que tiene sus vacunas, que es un perro de casa, que no sale, no tienes que hacer ninguna acción de vacuna, aunque sea mordedura con riesgo grave. ¿Vale?
Vas a hacer todo lo demás de antibióticos, curaciones, etcétera, por las bacterias y microorganismos diferentes que tenga en su boca, pero no pensando en rabia. Terapia antimicrobiana. ¿Qué puntualizaciones hay para conocer? ¿Me ayudas a leer, por favor? ¿Quién no ha leído? ¿Quién no, quién casi no le pregunto? Nadie Si quiere leer. quiere yo lo leo, Doc, es que hace Por rato favor. no lo escuchaba. Vale. Eh, Indicaciones. los antibióticos, ok. Lactantes en cualquier caso, mordeduras en cara, manos, pies o área genital, heridas con signos de infección, consulta médica retrasada más de 12 horas, heridas moderadas o graves, especialmente si hay edema, lesión por aplastamiento o que requieren desbridamiento quirúrgico, heridas penetrantes o profundas, y niños inmunocomprometidos y esplénicos. Muy bien. ¿Qué vamos a dar? Podemos dar ciprofloxacino más clindamicina. Llega un adulto contigo, Saúl, con mordedura de perro y le vas a dar el doble esquema. ¿Cómo se lo prescribes? ¿Cómo le haces la receta? Saúl, ¿sí Sí, estás? sí, Ya le vas a hacer tu receta. Dime todo lo que le vas a dar a ese paciente adulto. pues le podría dar bueno, le pongo ciprofloxacino ¿Cuánto? a cada 500 miligramos cada 8 horas, ¿Por qué cada 8? cada 12 Es cada 12, muy bien. ¿Por cuántos días? por 7 días. Muy bien. ¿Qué más? Y más clindamicina. ¿Cuánto? ¿De cuántos miligramos? Clindamicina de 300 miligramos, Ujú. esa sí no. Y le podría decir que se lave con jabón neutro en su casa para evitar infecciones y cubrir la herida. Muy bien. Muy bien. ¿En cuánto tiempo lo citas para valorarlo? Le doy los datos de alarma, le digo que no tiene que presentar fiebre, ni que se le ponga más roja, bueno, todo, ¿no? Y ya Muy bien. pues lo citaría igual en, no sé, 7 días para ver la evolución Ujú. y ver cómo concluye el tratamiento. Obviamente Más sí, bien lo citarías en el día para su vacuna, ¿cuándo le tocaría su segunda dosis? en el día 3. Exacto. Entonces lo citarías al día 3, le dirías que venga por su vacuna y que pase a verte para que lo revises. ¿Ok? Sí, doctor. ¿Qué pasa cuando hay mordedura por gato? ¿El esquema es el mismo? Fíjense que a mí me tocó yo creo que el año pasado, no me acuerdo si el año pasado o el antepasado, creo que el pasado, me llamaron de la Defensa Nacional para ir a revisar el examen en ARM. Fue una experiencia como bastante interesante porque, pues no sé, curiosamente yo desconocía que los militares se encargaban de todo. No sé si así ha sido siempre o solo en este gobierno que le están entregando todo a la milicia, no lo sé, pero nos llevaron a la Sedena, así todos súper protegidos y todo, una vigilancia tremenda y estuvimos revisando examen. La anécdota va enfocada a que uno de los casos clínicos del ENARM justamente era una mordedura por gato, pero la pregunta así súper específica, ¿qué microorganismo es el presente en una mordedura por gato y cuál es el antibiótico? Y yo decía, a mí se me hace como muy, muy fumado, muy sacado de contexto, pero resulta que la mordedura por gato es una entidad nosológica bien específica. Incluso está así especificada herida por arañazo de gato y da síntomas sistémicos tremendos y puede dar complicaciones bastante serias. Tengo una amiga intensivista que la mordió su gato y ella se aventó convaleciente como 15 días, así ella, y se tuvo que poner medicamento IV porque los primeros días no le dio mucha
importancia y resulta que se súper complicó. Entonces, ahorita si alguien puede googlearme, qué microorganismos son los presentes en un arañazo mordedura de gato y cuál sería el antibiótico, y pues nos va a servir para reforzar ese conocimiento. Es Bartonella en Sally. Ah, muy bien. ¿Y con qué antibiótico se muere? Porque resulta que a veces nos confiamos y decimos, ay, pues hay que darle dicloxa, es lo más común para heridas de piel, y pues resulta que no le sirve tanto la dicloxa, ¿no? Entonces ahorita me investigas y mandas al WhatsApp al bichito ese que no es tan común. ¿A quién vamos a mandar a segundo nivel? Yo les decía que ustedes en cada uno de los temas conozcan muy bien el sistema de referencia contra referencia. Caro, ¿me ayudas a leer, por favor? ¿A quién vas a mandar a segundo nivel? Sí, en pacientes que presenten abulsión, inmunodepresión del paciente que tenga VIH, esté en tratamiento con corticosteroides, pacientes oncológicos que hayan presentado policontusiones o bien compromiso funcional del miembro afectado. Hace como 2 años me llegó un paciente que lo mordieron en la mano y, o sea, tuvo tan mala suerte que le lastimó los tendones, no me acuerdo si los flexores o qué fue, y acabó en cirugía plástica. Y eso deben ustedes considerarlo, porque a veces hacen el puro manejo de la herida y su antibiótico y su analgésico y bye, y resulta que la mano le queda toda secuelada porque no le pudieron hacer una plastía adecuada y oportuna porque nadie la sospechó. Entonces, ese tipo de situaciones también son parte de su chamba a la hora de evaluar una mordedura por animal, ya sea doméstico o silvestre. Registro de la atención médica antirrábica a la persona expuesta. Este es un ejemplo de cómo se consignan todos estos datos. Todas las instituciones tienen sus formatos de registro. Al WhatsApp les mandamos el que estamos usando ahorita aquí en la 21, pero si se dan cuenta, vienen datos demográficos, dirección, teléfono, edad, tutores, somatometría, porque justamente si vamos a hacer cálculo de inmunoglobulinas, necesitamos calcularlas con base al peso y por eso viene datos somatométricos, pero hay algo importante que no habíamos mencionado y que es parte de su nota médica. Acuerden, el padecimiento actual incluye las condiciones en que se llevó a cabo la agresión. No es lo mismo que ustedes iban caminando, le pisaron la cola al perro y cómo va a reaccionar el perro, mordiéndolos. ¿Ustedes creen que el perro tiene rabia? No. Esa agresión fue una respuesta a que ustedes agredieron al perro. Otro de los contextos posibles es cuando ustedes van caminando por el mercado y resulta que hay dos perros peleándose entre ellos, ustedes por mala suerte pasan junto a ellos y les pega una mordida. ¿Creen que ese perro tenía rabia? ¿Quién sabe? A lo mejor se estaba peleando con el otro porque estaba rabioso, pero a lo mejor no. Fue un contexto de simple mala suerte. Pero ¿qué pasa cuando ustedes iban caminando por la calle y de la nada llega un perro y los muerde? Ese contexto sí nos puede sugerir alguna situación de riesgo y por eso es importante consignar el tipo de incidente. Lo ponen en su nota y lo ponen en estos formatos. Es muy, muy importante. Y si se dan cuenta, también viene calendarizado qué vacunas les toca. Y eso no es cuestión de enfermería. Y a veces conchudamente decimos, pues que se vaya preventiva y allá a ver qué le hacen. No, eso es cuestión del médico. Ya no nos da tiempo, con esto concluimos, son las 10. Pero prepárense, ya se dieron cuenta cómo hay muchos datitos que todavía no tenemos bien fortalecidos en el tema, sí necesitan estudiarlo, y con eso concluimos. Hay 2 clases programadas para esta semana, una para el jueves y otra para el viernes. Una es hiperplasia prostática y otra cáncer. Si ustedes se ponen de acuerdo y quieren que demos mañana las 2 para que no demos el viernes y tengamos viernes libre, me lo hacen saber con sus jefes de grupo. Tienen que estar de acuerdo los 2 grupos. En caso contrario, mañana vemos igual de 9 a 10 una clase y el viernes la otra de 9 a 10.
Chéquenlo y me avisan. ¿Algún punto más por comentar o pendiente? No, doctor. Vale, les mando entonces ahorita nada más la presentación y lo que van a estudiar para lo de hiperplasia prostática. Cuídense mucho, descansen, que estén muy bien. Gracias, doctor. Igualmente. Gracias, doctor.